Bueno, vamos a ir a la palabra sin más preámbulos porque vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy continuamos el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 21, Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Vamos a escudriñar hoy los versos 4 y 5, versos 4 y 5. Y tenemos un título ahí. Y ese título es la virtud de la mansedumbre. ¿Cuántos son mansos aquí? Qué bueno que sean sinceros. ¿Cuántos son mansos por estos lados? ¿Cuántos? Bueno, voy a cambiar aquí un momento, creo que ya estoy. ¿Cuántos son mansos por acá? Amén. Los otros hay que cambiar, ¿cierto? Hay que trabajar en eso, ¿cierto? Hay que trabajar en eso porque qué difícil es llegar a la mansedumbre que Cristo nos enseñó. Qué difícil es, no imposible, mis hermanos. Entonces vamos a orarle al Señor, nos ponemos sobre los pies y vamos a colocarle esta palabra en las manos de Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies hoy con un solo fin, de santificar tu nombre, ya que es necesario, Dios, que tu reino venga hoy sobre nuestra vida. Tome control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad, y hagas tu voluntad, Señor, en nosotros, así como lo haces en el cielo. Por favor, Padre mío, hazlo hoy con nosotros aquí en la tierra. Háblanos, sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro pastor, edifícanos, consuélanos, Señor, fortalécenos. Tú sabes en qué área necesitamos que tú nos hables hoy, Padre. Hazlo, Señor, si así lo quieres, Señor. Nos rendimos ante ti, Dios, en gracia, esa gracia que tú nos has regalado, y nosotros venimos en humillación a ti para decirte, Padre, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu sanidad. Y Señor, aquí estamos, Señor, con un cuerpo abierto para que tú hagas lo que tengas que hacer. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Mateo capítulo 21, verso 4 al 5, dice la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Gloria a Jesús. ¿Pueden sentarse? Hoy la iglesia está en vacaciones, siguió ahora en las vacaciones, gloria a Dios, pero bueno, estamos aquí los que Dios quiere que estemos, amén, gloria a Jesús. La virtud de la mansedumbre, y les decía qué difícil es estar unidos, pero siendo mansos, porque casi siempre nosotros queremos hacer lo que, o más bien que se haga lo que nosotros queremos, y no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Y casi siempre queremos estar por encima de los demás, teniendo opiniones que las aprueben, pero realmente ser manso es complejo, pero no imposible. Un burro simboliza humildad y paz. Pareciera que no, pero eso simboliza un burro, según la interpretación bíblica, humildad y paz. El burro significa que Jesús es un rey de paz. Por eso lo utilizó, él era rey de paz. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús, para llevar a los reyes de un lugar a otro, tenían que usar carrozas arrastradas por caballos. Y los otros, los grandes jefes montados a caballo, con sus espadas. Pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores solo pidió un burro, el símbolo de paz y humildad. Solo pidió eso.
Y no solamente porque él hubiera pedido, era porque ya había sido profetizado, ya había sido anunciado que tenía que ser así. Jesús es el Rey de paz, no de guerra. Cumpliendo la profecía de Isaías 9:6, que te dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire la fortaleza que hay en Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesús, tomamos esa fortaleza en Jesús. Él es admirable, Él es un buen consejero, Él es un Dios fuerte, nos fortalece en todo momento. Él es el Padre eterno, pero también es príncipe de paz. ¿Cuántos creen que Jesús es príncipe de paz? Y son ustedes quienes siguen a Jesús, ¿cierto? Eso significa que el reflejo de la paz de Cristo debe estar siempre dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? Que no puede haber contienda en nuestros hogares, que no puede haber contienda con las demás personas que nos rodean. En nuestro entorno familiar y social debe haber paz si nosotros seguimos a Cristo, porque eso es lo que Él simboliza dentro de nosotros: paz, esa paz interior. Si eres cristiano, ¿por qué te angustias? Si realmente sigues a Cristo, no deberías estar angustiado. Deberías confiar en Él. Deberías tener esa paz de Él. Y eso es lo que nos empieza a llevar por el camino de la humildad, de la justicia y del amor. Jesús montó un burro para demostrar que teniendo la sabiduría y el poder de Dios, es de corazón humilde. Y es algo que nos llama hoy, a tener un corazón humilde. Cuando yo tengo un corazón humilde, todas las cosas que hay a nuestro alrededor reflejan paz. Pero no solamente eso, sino que hay prosperidad, hay salud. No hay una cosa que nos dé mayor salud que la paz espiritual. Eso nos da salud. La paz espiritual. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, ¿qué dice? ¿Cómo era Jesús? Aquí no lo muestra, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben que la muerte de la cruz en el tiempo de Jesús era la humillación más grande que podía existir para un hombre? Y Jesús fue allí. Jesús fue allí a ese. Él fue humillado allí en la cruz. Se humilló hasta allí, fue maltratado, escupido, golpeado, lacerado, pisoteado. Y aún así, allá en su último minuto en la cruz, le dice el Señor a aquellos que los habían pisoteado, que le habían hecho todas estas cosas para mostrar esa labor de humildad. ¿Qué les dice? ¿Qué le dice al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Y nosotros hoy en día alguien nos ofende y no tenemos esa capacidad para perdonar. Y sabe que cuando yo no perdono, detengo todas mis bendiciones. Hay gente que no recibe sanidad porque en su corazón está lleno de rencor. Hay gente que no recibe prosperidad, sus finanzas se detienen porque en su corazón hay rencor hacia alguien. Hemos descubierto muchas cosas, y es que
Hay gente que ha perdido negocios porque en su corazón hay amargura, hay rencor hacia otros. Y necesitamos entonces tratar nuestro corazón. Yo quiero que mi negocio prospere. Lo primero que tengo que hacer es mirar mi corazón, sanar mi corazón. Y ahí sí, venir a pedirle al Señor. Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores. Y cuando nosotros tenemos rencor contra alguien, entonces estamos violando el 6º mandamiento. Luego nos convertimos en pecadores. Y Dios no escucha al pecador. Pero luego dice, pero si alguien se arrepiente, se aparta de su pecado, entonces Dios lo escucha. ¿Qué significa eso? Que antes de pedir la bendición de Dios, tenemos que poner en orden nuestro corazón para el Señor. Porque a lo mejor mis negocios se están deteniendo, mi salud se está deteriorando, mis relaciones familiares no andan muy bien. ¿Por qué? Porque hay rencor en mi corazón. Y es importante que nosotros tengamos claro eso. Cristo es el modelo ejemplar, el que fue manso y pudo decir, Jesucristo pudo decir ahí en Mateo, miremoslo, Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? No de palabras, de corazón. Porque es que con las palabras a nosotros nos es fácil decir yo soy humilde. Pero es lo que se siente allá adentro. Es lo que se muestra desde adentro. Por eso el Señor no mira nuestro exterior, no mira nuestro físico. El Señor mira nuestro corazón. Y eso es lo que para Dios tiene importancia, nuestro corazón. Si nuestro corazón está bien, todo nuestro cuerpo estará bien. Si nuestro corazón está bien, todas nuestras finanzas y demás cosas de las cuales Dios nos ha rodeado estarán bien. Pero a veces tenemos un error así de pequeñito. ¿Y sabe qué fortalece ese error? El orgullo. El orgullo me impide perdonar. El orgullo me impide mirar a otros superiores a mí. Entonces, tengo que coger ese orgullo y aplastarlo, ponerlo bajo mis pies. Porque con él no voy a poder llegar lejos. Tal vez me voy a detener en el camino. Dice, si somos humildes de corazón, hallaremos descanso para nuestras almas. Mansedumbre no es igual a debilidad, cuidado con esto. Es fuerza bajo el control de Dios. La mansedumbre no es que entonces vamos a ser débiles, ¿cierto? Y entonces todo el mundo hace con nosotros lo que quiera, tampoco, hermanos. No, eso no es debilidad. Mansedumbre es que estamos bajo el control de Dios. ¿Y qué es el control de Dios? El control de Dios dice que debemos estar en paz con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes que cuando tú aprendes a vivir el dominio propio en tu vida, puedes alcanzar muchas cosas? Puedes ser próspero, puedes ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen compañero de trabajo, un buen patrono. Cuando hay dominio propio.
Porque ese dominio propio, ¿qué debe tener? El poder de Dios y el amor de Dios. Eso conforma un dominio propio en nuestra vida. El poder de Dios y el amor de Dios. La mansedumbre, mis amados, está estrechamente relacionada con la sabiduría y el crecimiento espiritual. Sabiduría y crecimiento espiritual. Si no hay esto, difícilmente vamos a poder alcanzar la mansedumbre. Reflejado en alguien que no se deja provocar fácilmente, que por más que le ofendan, no se deja provocar fácilmente. Qué difícil es cuando nos maltratan cerrar la boca y callarnos, ¿verdad? Es muy difícil. Cuando alguien nos ofende, cerrar la boca y callarnos y bendecir a esa persona. Qué difícil es bendecir a alguien que nos maldice. No, también queremos maldecirlo. O callarlo. Pero es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que debamos bendecir en vez de maldecir. Que paguemos bien por mal. Si alguien nos hace mal, debemos pagar con bien. Es lo que el Señor nos enseña. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras como en sabia mansedumbre. Entonces, ¿cómo te das cuenta que eres sabio y entendido o sabia y entendida? Cuando tus obras las muestras, dice, cuando muestras tus obras con sabia mansedumbre. Mansedumbre. Es lo que hizo Jesús. Jesús era fuerte con la gente. Jesús siempre confrontaba, pero lo hacía con sabia mansedumbre. A nadie golpeó Jesús, pero lo hacía con sabia mansedumbre. Con sabia mansedumbre. La ironía es que no seguimos el ejemplo de Jesús, sino que nos consideramos sabios, pero en ocasiones no llegamos ni siquiera a nivel del burro, hermanos. El burro era un animal. Le llevaron, ¿sabe qué? Porque no le llevaron solo al burro, sino la burra también, la mamá. Para que él se sintiera seguro al lado de su mamita. Pero el burro no había sido, como decimos en términos actuales, amansado o domado, ¿no? Y ustedes saben que cuando un animal no ha sido domado, entonces lo van a montar y él arranca brincos hasta que tire al piso a la persona que lo ha montado, ¿verdad? Y tienen que sujetarlo y tienen que hacerle un proceso largo. Veía a alguien alguna vez amansando un animal de esos y lo primero que hace es ponerle ellos le llaman creo que enjalma, pero es el instrumento que les ponen a los animales para luego ponerles la carga encima. Primero les ponen eso, los amarran bien y luego les sueltan la cuerda y el animal empieza a saltar para botar lo que tiene en su espalda. Después de un poco de tiempo que ya el burro ya se cansa, entonces ya le colocan algo encima de la enjalma, le colocan algo encima y así van hasta que él se va acostumbrando a caminar con su espalda cargada. Bueno, lo que quería mostrarles es que con el burro que usó Jesús no fue así. Él lo llevaron, Jesús montó en él, dice que le pusieron los mantos los apóstoles y luego él se montó en él y el burro no saltó. Había sabiduría,
Era un animal, entendía que su creador estaba montándolo. Nosotros a veces no entendemos que todo lo que nos pasa y todo lo que tenemos que hacer en esta tierra es porque nuestro creador así lo quiere. Sino que renegamos, porque me pasa esto, porque no me quita esto. Hasta Pablo lo hizo. Pablo le decía al Señor: Señor, ¿por qué no me quita este aguijón, esa debilidad de su carne? Según Romanos 7, era una debilidad de la carne que él tenía. Señor, quítame esta debilidad. ¿Cuál? No dice, era una debilidad en la carne. Y le decía: quítame, Señor, eso. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera. No quiero tener eso. Y nos pasa a nosotros eso. No pensamos en que todo es un propósito del Creador, que todo lo que nos está pasando debemos agradecerlo. ¿Sabes que el burro estuvo agradecido porque que el Señor lo montara? Porque él se fue tranquilito al lado de su madre. Ahí lo llevaron. No dice si después lo separaron o no. Pero él anduvo con sabiduría, no saltó ni trató de tirar al piso a quien lo montaba, como lo hubiera hecho de otra manera si no hubiera sido con el Salvador. ¿Cuántas veces nosotros tiramos al piso, saltamos para tirar al piso a quien nos creó? Cuando decimos: ¿por qué el negocio no me salió bien?, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué esta enfermedad no se me quita?, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué no tengo el dinero para pagar la renta?, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué mi hijo se desvió por el camino incorrecto?, le echamos la culpa a Dios. ¿Y qué tal si le decimos al Señor más bien: gracias? Porque con esto que tú estás permitiendo en mi vida, me estás enseñando algo nuevo. Algo nuevo. No nos consideremos sabios. Seamos mejor que el burro. Pero a veces no llegamos ni al nivel del burro, les decía ahorita. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? ¿Qué dice ahí? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Necesitamos esas tres cosas. Si tú eres cristiano, tienes que vestirte con las vestiduras de Dios. Tú no eres, si eres religioso puedes vestirte como quieras, pero si realmente eres cristiano, tienes que vestirte con las vestiduras que Dios dice, no la que le dice el señor fulano de tal o el pastor X, no, con las vestiduras que Jesús dice en su palabra. Con esas vestiduras tenemos que vestirnos. Luego, ¿qué es lo que está diciendo Dios que vistamos? El corazón. El corazón. Ahí deben existir las mejores vestiduras, pero a veces nos ponemos el mejor vestido, la prenda más bonita, y nuestro corazón está mal vestido. Mal vestido. Está mal vestido nuestro corazón. Y el punto central es que tenemos que tener el corazón bien vestido, como dice la palabra del Señor. El burro revela que Jesús es un rey de paz, humildad y servicio. Eso revela el burro. Zacarías 9:9. ¿Qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él demuestra la humildad. Mateo capítulo 20, verso 28. Así que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es humildad, cuando nosotros servimos y damos nuestra vida
a favor de otros. ¿Lo hemos hecho? Difícilmente lo vamos a hacer. Jesús nos deja ese ejemplo, ¿verdad? Jesús no era atraído por las comodidades de este mundo, para nada. Ahí miremos Mateo 8:20. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no andaba en la carroza último modelo en ese tiempo, ni en el mejor camello, ni en el mejor caballo. Bueno, usó el burro, que era lo más humilde que había en ese tiempo, a pesar de que era apreciado por los judíos el burro por ser un animal de carga. Pero, ¿qué fue lo que usó Dios? Lo más humilde, ¿cierto? No tenía una casa elegante. Su capa era valiosa, no se sabe, la escritura no dice quién le dio esa capa, si él la compró, de dónde la sacó, o alguien se la donó. Su capa era lo único que él tenía costoso. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, y es realmente nosotros vestimos el corazón o el cuerpo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? El corazón. La humildad es estar libre de orgullo y la arrogancia. La humildad de mente debe ser una estimación modesta, pero muchas veces el corazón nos falla. Esto implica un sentido de reconocer que siempre seremos imperfectos, y eso nos hace vernos siempre inferiores a otros. Cuando sabemos que siempre seremos imperfectos, eso nos hace inferiores a otros, ¿verdad? Primero los Corintios 15:9, ¿qué nos enseña? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, aquí lo expresa el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Y ahí en Romanos 7, 18 al 20, nos dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y saltamos al 24, donde termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí vemos al apóstol Pablo reconociendo su flaqueza, su debilidad. ¿Nosotros lo hacemos? Es la pregunta. Y tal vez el orgullo no nos permite hacerlo. Todo esto nos hace estar dispuestos entonces a renunciar a nuestros derechos de orgullo para ocupar un lugar más sabio de lo que nos corresponde. Mateo capítulo 20, verso 25 al 27 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Entre nosotros no será así. Como cristiano no puede ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué será? El servidor de todos, ¿verdad? Y el que quiera ser primero entre vosotros, ¿qué será? Nuestro siervo, ¿cierto? Será nuestro siervo. Dios nos quiere hacer grandes, pero tenemos que aprender a ser siervos primero. Siervos primero. Si yo no aprendo a ser siervo, difícilmente podré llegar a ser grande. Difícilmente podré llegar a ser grande. Eso no quiere decir
que nos subestimemos a nosotros mismos, no, mis amadas y amados, o al trabajo que realizamos, no, sino que estamos siendo llamados al Señor. Y Él necesita hacer un proceso en nuestra vida espiritual. Primera de Pedro 5:2 al 3, Primera de Pedro 5:2 al 3, nos dice, creo que apagamos ese bafle de ahí, mi hermano. Eso, está bien. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:2 y 3? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y mire que estamos llamando, esto no es coincidencia, yo voy estudiando la Escritura de acuerdo a con lo que nos corresponde y por dónde vamos, y estamos el sábado organizando la iglesia, y Dios nos enseña que una de las bases fundamental para la organización de quienes vamos a servir debe ser la humildad. Debe ser eso. La humildad de Cristo era perfecta, pero no tenía un verdadero sentido de la importancia de su vida y misión. La humildad de un siervo entonces debe ser un árbol cuya raíz profundiza en la tierra antes de elevarse en el tallo. ¿Eso qué significa? Que antes de mirar hacia arriba, tenemos que mirar hacia abajo, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vamos a sostener? Pero no solamente eso, sino que también tenemos que profundizar en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos quiere enseñar y lo que nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Y cómo es el llamado de Él? Tenemos que profundizar entonces en la Escritura, y ahí lo importante que es escudriñar la Escritura. Para eso hay discipulados en la iglesia, para eso, para profundizar la Escritura, para echar raíces. Porque si tú vas a servir al Señor y no tienes raíces, te vas a caer en cualquier momento. Bueno, ustedes dirán, pero espérate un momento, porque Jesús llamó a todos sus apóstoles y ahí ninguno tenía raíces. ¿Ninguno? Ahí ninguno era teólogo, ni le servía a la vida religiosa, ninguno. Eran pescadores. El que más plata tenía era Mateo o Leví. Era uno de la posición alta, del resto todos eran del vulgo, dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? Pues sencillamente los llamó y los empezó a preparar. Y eso es una de las cosas que quiero llamar a la iglesia. Vamos a servir. Si tenemos discipulado, bien. Si no lo tenemos, no se preocupe, hermano. Sírvale a la iglesia. Porque vamos a hacer lo que hizo Jesucristo. A través del ejercicio vamos aprendiendo. Amén. Él nos va preparando. Que no sea un obstáculo. Yo no tengo el discipulado, no voy a servir. No. Vamos a servir. Si tenemos el discipulado, bien. Si no lo tenemos, también. Pero vamos a servirle al Señor. Porque Jesucristo llamó a sus apóstoles y los preparó en el ejercicio de su servicio. Entonces, que eso no sea un obstáculo, porque ese es el tema, y es que yo no tengo el discipulado, yo no puedo servir. No, si usted está bautizado ya, puede servir, no se afane. Y si no se ha bautizado, pues prepárate para bautizarte y bautízate. Y sírvale al Señor. La humildad de un siervo debe ser como un árbol, dice, cuya raíz profundiza en la tierra antes de elevar su tallo. Son sus raíces profundas donde nadie lo ve. Porque esa es otra cosa. Y es servirle al Señor esperando que otros nos den, ¿qué? La alabanza. No, usted sí lo hizo bien, felicitaciones.
Queremos la admiración de los hombres y eso nos hace malos siervos, hermanos. Malos siervos. Jesús no puso a sus apóstoles para que otros los admiraran. Él los puso a su lado para prepararlos en el ejercicio desde el momento de su llamado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros tenemos que empezar a servirle al Señor sabiendo que estamos alrededor de Él para apoyarlo, ser columnas de bendición. Saben que a veces nos encontramos por ahí en algún lugar del camino, algunas columnas donde las casas se han caído y hay columnas ahí solas. ¿Qué función desempeñan esas columnas? Nada, solo la apariencia, ¿cierto? Solo están ahí. Solo están ahí. ¿Sirvieron alguna vez? Ya no sirven. Pero también hemos visto gente que echa bases en una casa, levanta columnas, no tuvo más plata y quedó esa columna, o el Estado y su corrupción, donde levantaron ciertas columnas, con un proyecto se robaron la plata y quedó la columna ahí armada, ¿cierto? ¿Qué función ha desempeñado esa columna? Nada, solamente nos recuerda lo malo que hicieron, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser columnas de bendición, que sostengamos la obra del Señor, ¿cierto? Somos llamados a ser columnas que sostengan la obra del Señor. Yo conozco, y es ahí donde tenemos que dejar claro, porque hay aquí incluso en la iglesia, gente que ya tiene hasta el capítulo 3, que ya es muy profundo, quienes han hecho eso, pero son columnas que no sirven para nada, perdóname. Pero hay personas que no han hecho ni siquiera el primer versículo y quieren servirle al Señor. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar, ¿cierto? Nosotros no nos llenamos de sabiduría y conocimiento para decir que somos cristianos y que tenemos cierta cantidad de preparación. ¿Cuántos apóstoles de los que estuvieron alrededor de Jesucristo, estoy hablando de los 12, se quedaron sin hacer nada después de que partió Jesucristo? Todos le sirvieron al Señor después de que fueron preparados, ¿verdad? Por Él. Todos le sirvieron al Señor. Entonces, ¿para qué nos preparamos al lado de Jesús? Para servirle a Él, ¿verdad? Para eso nos preparamos. Por esa razón, nosotros tenemos que saber que nosotros no venimos a la iglesia solamente a sentarnos y ser la pintura de la iglesia. ¿Qué es la pintura de la iglesia? Lo que vemos ahí bonito, ¿cierto? Pero no más. Nosotros no estamos llamados a la iglesia del Señor para hacer la pintura de la iglesia. Nosotros estamos llamados para ser columna de la iglesia. Columna de la iglesia. Me van a perdonar, se me olvidó apagar el celular, ¿sí? Es mal ejemplo, ¿sí? Pero bueno, somos columna de la iglesia, ¿cierto? Y tenemos que mantenernos como tal, ¿cierto? Ser columna, sostener la obra del Señor, ¿sí? ¿Cómo la sostenemos? No es como en algunas congregaciones que dicen que el columna es el que da plata para la iglesia. No, eso no es cierto. Ese no es columna. Cuando ese columna echó una cantidad de dinero allá que Jesús estaba mirando, él se creía columna de la iglesia y botó una cantidad de ofrendas allá. Hizo sonar todo, pero luego llega una viudita ahí, muy humilde, y echa lo único que tenía. ¿Y se acuerdan cuál valoró más el Señor? La viuda, ¿cierto? Eso significa que el que da más plata no es la columna de la iglesia, hermanos. La columna de la iglesia es aquel que sirve con humildad. Eso es ser buena columna de la iglesia. Entonces,
Dios nos está preparando para eso. Esto casualmente yo llegué a los versículos que correspondían para el día de hoy, pero hoy precisamente me estoy dando cuenta que Dios nos está hablando sobre el servicio. Romanos capítulo 12, verso 3, ya para terminar, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cierto? ¿Cuál es tu medida de fe? Piensa en eso. ¿Cuál es tu medida de fe? Piensa en eso. Con esa medida de fe que tú tienes, le vas a servir al Señor. Si tienes una medida pequeña, le vas a dar a Dios algo muy pequeño. Pero si tienes una medida de fe grande, vas a creer que tú le vas a servir al Señor y que Dios suplirá su alacena, Dios sanará su cuerpo y Dios restaurará su familia. Eso es así. No estamos inventándolo, la palabra lo dice. Entonces, Dios es bueno, pero nos está llamando a que nosotros coloquemos de lo bueno que Él nos ha dado para su servicio. Amén. Gloria a Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das. Extiende tu mano de amor y gracias sobre nosotros en este día. Tú sabes, Dios, qué necesidad ha llegado, Señor, a este lugar. Yo te ruego, Dios, que les abraces, les respaldes, les guíes y les muestres, Señor, lo que ellos no han visto, Dios. Y es que si ellos pueden creer, Dios mío, tú los restaurarás, tú les proveerás, tú les sanarás, Señor. Señor, tú harás cosas grandes y ocultas que ellos no conocen, Dios. Señor, permíteme colocarlos en tus manos, Dios. Tu palabra dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tú les añadirás lo que ellos necesitan para esta semana y los días venideros, Dios. Así que, Padre, no dejes, Señor Dios, si así lo quieres, que sigan enfermos, que sigan en escasez. Abre las puertas del empleo para quienes lo necesitan, Dios mío. Señor, abre las puertas de las finanzas para quienes lo necesitan. Pero sobre todo, abre, Señor, su mente para que sean llenos de sabiduría, Dios. Y, Señor, fortalécelos en salud. Sana sus oídos, sus ojos, Señor. Sana todo, Señor, sus órganos en el cuerpo. Sana su piel, sana sus huesos. Sana su sangre, Dios mío. Señor, y permite, Dios, que ellos sean mujeres y hombres fuertes, Dios. Aferrados de tu mano, Señor. Y que nada les falte de aquí en adelante, Padre eterno. Que el ángel de Jehová los guarde en todo momento y en todo lugar. Que ángeles tuyos los rodeen, Señor, y los guarden de las manos de los ladrones, de los atracadores, de los asesinos. Guarda su vida y sus bienes materiales, Dios mío. Que ellos puedan, Señor, terminar esta semana que empiezan hoy sobre bendición y para bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.